Buenos días, buenas tardes o buenas noches para los que vean Estado Natural Viajero. Capítulo pasado dejamos esta Catedral de la Almudena y hoy les voy a mostrar la cripta que está justo debajo de la catedral. Vamos saliendo de la catedral por esas escaleras y tenemos al frente la calle de Bailén. Salimos. Este es un sitio que a la gente se le hace extraño encontrarlo, por eso lo voy a mostrar, porque es la calle de Bailén cruzando con la calle Mayor. Estoy haciendo el camino, está más o menos a 1 minuto y medio y vamos a ver una cripta neorrománica. Se lo recomiendo, es uno de los lugares ocultos de Madrid, donde van a ver, es un cementerio, se puede decir así, pero de personas prestantes, con títulos nobiliarios, mucha jerarquía de la iglesia, y es muy bonito. Esto corresponde a la parroquia de la Almudena. Esta es la cripta. Vamos a entrar y les muestro la fachada. Es calle Mayor con Bailén. Las escalas. Esta es la cripta. Cuando vayan a entrar les sugiero estar pendientes de los horarios, ya que el lugar cierra entre 2 a 4:30 de la tarde, por lo que tuve que regresar luego. Finalmente ingresé más tarde y esta es la primera impresión de la cripta de la Almudena de Madrid, un sitio en los bajos de la catedral con el mismo nombre que le mostré en el capítulo anterior. Para quienes aún no tengan muy claro lo que es una cripta, se los iré contando mientras vamos haciendo el recorrido por el lugar, en el cual debo aclarar que la entrada es gratuita, pero se sugiere dar una especie de donativo para mantener el lugar tal como lo ven en perfectas condiciones, ya que en el recorrido se cuentan con varios pasillos, además de ver iluminadas 20 capillas que rodean la cripta y permiten ver su bella decoración. Aquí pueden ver, por ejemplo, una de las obras religiosas de mal valor histórico y cultural del lugar, un cuadro llamado Flor de Lis, junto a un costado en el que se pueden ver de forma organizada una capilla con atrio y bancas. Puedo comenzar diciendo que una cripta es un espacio subterráneo o parcialmente subterráneo que usualmente contiene tumbas, sarcófagos, nichos u otras estructuras para albergar los restos humanos. Vamos, una tumba. Y estas cámaras suelen ser lugares de veneración y recuerdo, y a menudo están decoradas de manera significativa, con elementos religiosos o artísticos. Del cuadro que antes veían, llamado Flor de Lis, se puede decir que es la representación más antigua que hay en la ciudad de la Virgen. Se encontró por el año de 1085 pintado en una muralla. Lo curioso del asunto es que al encontrarse, alguien tuvo la brillante idea de poner un retablo, por lo que la pintura estuvo escondida otros 500 años más, hasta ser de nuevo encontrada a inicios del siglo XVII. Así es que la Virgen de Flor de Lis es la obra sacra más antigua y a la vez más desconocida de todo Madrid.
A lo largo de la cripta se pueden admirar muchísimas obras de arte religioso, arquitectura neogótica y neoclásica combinada con elementos artísticos que narran la historia de la religión en España. Hay verdaderas obras maestras en lámparas brillantes, coloridos vitrales, estatuas que parecen cobrar vida y paredes con representaciones religiosas sobre la muerte y resurrección, que ofrecen un ambiente espectacular de arte sacro. Mientras hago el recorrido por algunas capillas y mausoleos de la cripta, les cuento un poco de esa historia desconocida de este lugar. Desde 1911 descansan en los bajos de la Catedral de Madrid, en esta cripta, cerca de 1.600 personas de la alta aristocracia y burguesía española. El camino por el lugar en realidad se va haciendo por estos nichos sin ningún problema. Otro de los aspectos que uno encuentra y me causó impresión es ver que durante el sendero se hace entre sombras y luces, ya que si estás solo y llegas a una de las capillas naturalmente cerradas, al ser privadas, un sistema de luces se enciende y te permite ver detalles que hoy hacen de esta cripta uno de los lugares más bonitos y desconocidos para los propios madrileños. Otras curiosidades de esta cripta es que fue inaugurada primero que la catedral, lo que causó con el tiempo que ambas estuvieran en estilos diferentes. Mientras la catedral es de un estilo neogótico, la cripta tiene un marcado carácter neorrománico, y eso explica por qué en los años 50, sin acabarse el edificio religioso y retomar obras, un grupo de arquitectos desechó los planos previos y rediseñó lo que faltaba por hacer, asunto que cualquier amante de la arquitectura hoy lo notará rápidamente. Estamos en esta cripta, la de la Almudena de Madrid. Mientras recorro estos espacios de la cripta y realizo fotos, resulta imposible no detenerse a ver la construcción, llena de columnas que marcan los pasillos. Son cerca de 500 columnas que si van distraídos pensarán que son iguales, pero lo más curioso es que no hay dos iguales, por lo que cada una es diferente. Lo que marca la diferencia son los capiteles, partes superiores de las columnas, los cuales están diseñados de una forma distinta. Un detalle difícil de ver pero identificable. Otra de las cosas que me ha llamado la atención son los vitrales, vidrieras del siglo XIX que le dan una atmósfera de otra época al lugar, por lo que la luz de la cripta es única. Al caminar por la cripta de la Almudena se observan muchas capillas privadas y otras de acceso a todos. En ellas se suelen oficiar misas y actos litúrgicos. Cada espacio está impecable y entre tanto arte sacro, nichos funerarios y otros espacios pequeños para guardar restos, los cuales se llaman columbarios, he apreciado que gran parte de las flores que traen son artificiales. Por ninguna parte se ven floreros, se pueden ver algunos ramilletes de flores, pero son bastante ocasionales. Esto se debe a que por condiciones de la cripta, en los bajos de la catedral, la humedad pudiera causar algunos deterioros o incomodidades, por lo que es común ver flores de plástico. También se aprecian algunos lugares libres para restos de cuerpos. Me puse a investigar y a preguntar, y es que si usted quisiera que sus restos descansaran en este lugar, tendría que pagar alrededor de 10.000 euros o un poco más para poder descansar al lado de duques, marqueses, banqueros y demás personas prestantes que desde el año 1911 yacen aquí.
Describir cómo moverse por esta cripta es muy sencillo. Se tienen dos pasillos laterales, unas 20 capillas a los lados, dos zonas cerradas que las han visto con rejas y una nave central que es por donde estoy caminando. La panorámica de esta zona es una de las más impresionantes, por lo que se puede ver un amplio corredor lleno de bancas, con un altar principal y al fondo un mausoleo, quizás uno de los más vistosos, por la pintura que se observa. Y al seguir caminando en la cripta siempre hay un espacio para recordar el momento de consagración del lugar en 1993, cuando Juan Pablo II estuvo en un evento que marcó el hito de la historia religiosa de España. Durante esta ceremonia, el Papa también consagró la catedral en su conjunto, poniendo fin a décadas de construcción y consagrando la Catedral de la Almudena como un importante centro religioso. Esta cripta, como han visto, es un exclusivo panteón en el que hay personas bastante conocidas de la sociedad española, como la hija y algunos miembros de la familia de Francisco Franco, de quien en su momento se barajó la posibilidad de traer sus restos aquí, pero todo quedó en especulaciones, ya que la familia dispone aún de varios nichos funerarios. En este lugar también se encuentran los marqueses de Villaverde, algunos duques, condes y prósperos empresarios de negocios, que prefirieron en vida descansar aquí que en otros camposantos de Madrid. Voy acabando esta visita y de forma especial se la recomiendo a quienes les guste la cultura, arquitectura y arte funerario. Es un espacio muy agradable en el que se puede hacer pausas, mirar con detenimiento los vitrales, sentarse a contemplar las columnas o, como yo, ver cada detalle. De esta manera termino otro recorrido por Madrid en estado natural viajero, en esta ocasión por la cripta de la Almudena, una gran desconocida para muchos. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y les seguiré compartiendo historias de viaje. Un gran saludo, hasta pronto, chao.